¿Alguna vez te has sentido agotado sin razón aparente? Como si estuvieras sonriendo por fuera, pero muriendo por dentro. Tal vez no lo has notado aún, pero cada vez que dices sí cuando quieres decir no, estás sangrando por dentro. Cada vez que te callas para no incomodarte, estás traicionando. Y esa traición repetida, día tras día, está matando tu alma en silencio. Carl Jung lo advirtió. Vivir para agradar es una forma lenta de morir. No dejas de existir, pero desapareces de ti. En este video, vas a descubrir por qué esa necesidad de aprobación está destruyendo tu salud emocional, tu cuerpo, tus relaciones y, sobre todo, tu identidad. Quédate hasta el final. Este puede ser el grito de tu alma pidiendo volver. El precio invisible de la aprobación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de hacer todo bien, sientes que algo dentro de ti se está rompiendo? ¿Por qué sonríes en público, pero por dentro llevas una tristeza que no sabes nombrar? Carl Jung lo dijo con claridad brutal. Cuanto más intentas agradar a los demás, más te alejas de ti mismo. Y ese alejamiento no es gratuito, tiene un precio. Uno que no se paga con dinero, sino con identidad, con paz, con alma. Agradar a todos es un suicidio lento y silencioso. Es una forma de morir en vida. Y lo peor, la mayoría ni siquiera se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Desde que somos niños nos enseñan que ser buenos es ser obedientes, que hay que portarse bien, no hacer ruido, no incomodar, no decir lo que realmente sentimos si eso puede herir a alguien. Aprendemos a convertirnos en lo que los otros quieren que seamos, y así nace la trampa. Confundimos amor con aprobación. Pensamos que si agradamos, entonces nos amarán. Pero eso no es amor, es miedo disfrazado de virtud. Jung lo explicó. Al hablar de la persona, esa máscara social que usamos para encajar, pero que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Cuanto más fuerte es la máscara, más débil se vuelve el alma. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, te traicionas. Cada vez que callas tu verdad por miedo a perder una relación, pierdes algo más valioso, tu conexión contigo mismo, y esa traición cotidiana se acumula. Se convierte en insomnio, ansiedad, fatiga emocional, confusión interna. El cuerpo lo sabe antes que tú, porque el cuerpo no miente. Lo que niegas en tu alma se manifiesta en tu salud. No es estrés, es abandono. No es tristeza, es ausencia de ti mismo. El agradador compulsivo no es una persona amable, es una persona herida. Una persona que aprendió, probablemente desde la infancia, que solo siendo útil, simpático, servicial, tendría un lugar en el mundo. Muchos crecieron con la idea de que su valor está condicionado. Te quiero si haces lo que espero de ti. Entonces el adulto sigue mendigando afecto, repitiendo un patrón invisible, ser lo que otros quieren a cambio de una dosis mínima de atención, de afecto, de no ser rechazado. Pero agradar tiene consecuencias devastadoras. Te conviertes en un espejo que solo refleja lo que otros quieren ver. Y cuando estás solo, no hay nada. No sabes quién eres, qué quieres, qué sientes. Has vivido tanto tiempo complaciendo que olvidaste cómo complacerte a ti mismo. Y ahí comienza la crisis existencial. No por falta de amor, sino por exceso de máscaras. Jung decía, lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Si no haces consciente este patrón, seguirás atrayendo relaciones desequilibradas. Te rodearás de personas que se aprovechan de tu incapacidad de decir no, y llegará el día en que ya no tengas nada para dar, porque te habrás vaciado por completo. Agradar es una forma de autoabandono, y nadie puede vivir mucho tiempo abandonándose sin quebrarse. La solución: volver a ti, reconectarte, decir no sin culpa, decir sí solo cuando lo sientas de verdad, recuperar tus límites, volver a mirar en el espejo y ver algo real, porque no viniste a este mundo a complacer, viniste a cumplir un propósito, y ese propósito jamás se alcanza desde la sumisión.
La verdadera libertad no está en hacer feliz a todos, está en tener el coraje de ser tú, aunque eso desagrade. Agradar te da aprobación, sí, pero a cambio te arrebata la paz. Y la paz no se negocia. Es sagrada, es tuya. Carl Jung lo sabía. Quien vive solo para los demás, muere para sí. Hoy es el día de romper esa cadena, porque agradar a todos te está destruyendo lentamente. El vacío de ser, lo que esperan. Hay un momento en la vida en el que, sin saber exactamente cómo, te das cuenta de que ya no sabes quién eres. No porque hayas cambiado, sino porque llevas tanto tiempo adaptándote, disfrazándote, moldeándote a lo que los demás esperan, que tu verdadero yo se ha vuelto un eco lejano. Carl Jung lo advirtió con una claridad incómoda. Cuando vivimos para agradar, para complacer, para ser aceptados, nos convertimos en una construcción ajena, un personaje fabricado para sobrevivir en un mundo que premia las apariencias pero castiga la autenticidad. Y ese personaje puede tener amigos, pareja, éxito profesional, pero por dentro está vacío, porque no hay nada más devastador que construir una vida entera sobre una identidad prestada. Ser lo que otros quieren. Que seas no es un acto de amor, es un acto de autoabandono. Cada decisión tomada para cumplir expectativas ajenas es una pequeña renuncia a ti mismo. A lo largo del tiempo, esas pequeñas renuncias se convierten en un agujero profundo en el alma. Te miras al espejo y no reconoces tus propios ojos. Hablas, pero tus palabras no tienen raíz. Haces cosas que no deseas. Ríes cuando no tienes ganas, te quedas cuando quisieras irte. Y el vacío crece, no por lo que te falta, sino por lo que has perdido de ti. Jung explicaba que cada ser humano lleva dentro un potencial único, una semilla sagrada que necesita ser descubierta, nutrida, cultivada. Pero esa semilla no florece en el terreno de la complacencia, florece en la verdad, y la verdad exige confrontación. Confrontar tus máscaras, tus miedos, tus condicionamientos, y sobre todo confrontar la posibilidad de ser rechazado si decides vivir desde tu esencia. Porque sí, cuando dejes de agradar, perderás cosas. Gente se alejará, algunos te criticarán, otros te dejarán de entender, pero lo que ganarás será infinitamente más valioso, tu alma de regreso. El vacío de ser lo que esperan es sutil, se disfraza de estabilidad, de éxito, incluso de paz, pero en el fondo siempre hay una sensación de desconexión, como si estuvieras cumpliendo con una obra que no escribiste tú, como si cada día fuera un papel que debes interpretar, y eso agota, no emocionalmente, espiritualmente. Porque no hay energía más desgastante que vivir en función de las expectativas ajenas. Muchas personas entran en relaciones amorosas donde ni siquiera pueden expresar lo que sienten, en trabajos donde ocultan sus verdaderas pasiones, en grupos donde fingen creencias, gustos, ideas, todo para encajar. Pero encajar no es lo mismo que pertenecer. Encajar es encogerte para no incomodar. Pertenecer es ser tú mismo y aún así ser valorado. Y eso solo sucede cuando tienes el valor de ser auténtico. El proceso de volver a ti mismo no es cómodo. Jung lo llamaba el camino de individuación y es un viaje profundo hacia adentro. Implica desaprender lo que creías que eras, cuestionar todo lo que haces por costumbre, preguntarte con honestidad brutal, ¿esto lo hago porque quiero? ¿O porque esperan que lo haga? ¿Este sueño es mío o me lo impusieron? ¿Esta vida realmente la elegí yo? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, algo dentro de ti despierta. Al principio es doloroso, porque te das cuenta de cuánto tiempo llevas fingiendo. Pero después es liberador, porque descubres que aún hay fuego en ti, que aún puedes reconstruir desde la verdad, que tu identidad no está perdida, solo estaba dormida bajo capas de miedo. Ser lo que esperan es fácil, pero es vivir sin alma. Ser quien eres es difícil, pero es la única forma de tener paz. Jung creía que el verdadero privilegio de la vida es convertirse en quien realmente somos. Y eso nunca será posible si sigues siendo la versión editada que el mundo te exige,
Deja de cumplir con el guión de otros. Es momento de escribir el tuyo, porque el vacío que sientes no es por lo que te falta, es por lo que has dejado de ser. Y nada ni nadie en este mundo vale más que tu verdad. El trauma disfrazado de gentileza. Y si tu bondad excesiva no es virtud, sino herida, y si detrás de ese deseo incontrolable de ayudar, de complacer, de nunca decir no, hay un trauma que no has sanado. Carl Jung lo sabía. Muchas de nuestras acciones buenas no nacen del amor, sino del miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a ser visto como egoísta. Por eso muchas personas viven atrapadas en una especie de esclavitud emocional donde confunden amor con sacrificio y gentileza con autoabandono. Pero esa bondad que no nace de la plenitud, tarde o temprano se transforma en resentimiento. Desde la infancia muchos fuimos condicionados con frases como «sé bueno», «no causes problemas», «los niños buenos no se enojan», «Dios te ama si eres obediente». Sin darnos cuenta, fuimos formateados para desconectarnos de nuestras emociones reales. Aprendimos a sonreír cuando queríamos llorar, a callar cuando queríamos gritar, a ceder cuando queríamos poner límites. Todo para no ser rechazados, castigados o abandonados. Esa programación sigue activa en muchos adultos que hoy viven para satisfacer a los demás, incluso a costa de su salud emocional. Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Y este patrón se repite una y otra vez. Trabajas más de lo que puedes, das más de lo que tienes, aguantas más de lo que deberías. Todo con tal de no decepcionar a nadie, pero te decepcionas a ti. Y lo peor es que nadie lo nota, porque los demás ya están acostumbrados a que tú siempre estés disponible, siempre sonriente, siempre dispuesto, pero tú sabes que algo no anda bien. Que hay días en los que el simple hecho de existir pesa demasiado, porque estás viviendo desde una herida, no desde la verdad. La gentileza que nace del trauma es traicionera. Se ve hermosa por fuera, pero por dentro es una prisión, porque cada vez que haces algo por amor pero sintiendo dolor o incomodidad interna, estás reprimiendo tu verdad. Y todo lo que se reprime se pudre. Lo que no dices, lo que no expresas, lo que callas para no incomodar, se acumula y eventualmente explota en forma de rabia, ansiedad, agotamiento, enfermedades psicosomáticas o relaciones tóxicas. Este tipo de personas no saben recibir. Están tan acostumbradas a dar que se sienten culpables cuando alguien les ofrece algo. Se sienten incómodas al poner límites. Piensan que decir no es ser mala persona. Y así van cediendo cada vez más terreno, hasta que ya no les queda nada. Jung decía que todo ser humano debe enfrentar su sombra, esa parte oculta que contiene dolor, rabia, frustración, pero muchos la reprimen bajo una máscara de bondad, y esa máscara se convierte en una prisión. Sanar este patrón comienza con un acto de brutal honestidad. Reconocer que tu necesidad de agradar es una estrategia de supervivencia, que no estás siendo bueno por elección, sino por miedo, y que seguir así te está matando por dentro. No necesitas dejar de ser amable. Necesitas dejar de traicionarte. Necesitas aprender que el verdadero amor empieza por ti, que poner límites no es egoísmo, es respeto, que cuidarte no es orgullo, es madurez. La bondad verdadera nace de un corazón sano, un corazón que puede dar sin agotarse, ayudar sin anularse, servir sin perderse. Pero para llegar ahí necesitas enfrentar tu herida, preguntarte, ¿qué necesidad estoy intentando cubrir al agradar a todos? ¿Qué parte de mí busca aprobación desesperadamente? ¿Qué me da tanto miedo perder si dejo de complacer? Solo cuando te haces estas preguntas con sinceridad, puedes comenzar a sanar. Y cuando sanas, dejas de ser una persona buena por miedo y te conviertes en una persona íntegra por amor. Amor real, amor libre, amor consciente. Jung lo sabía. La verdadera transformación no ocurre en la superficie, ocurre en lo más profundo del alma, cuando decides dejar de vivir desde tu herida y comienzas a vivir desde tu verdad.
El cuerpo habla. Cuando el alma calla. Hay dolores que no vienen del cuerpo, pero el cuerpo los siente. Hay cansancios que no se curan con descanso, porque no son físicos, son existenciales. Y hay síntomas que los médicos no pueden explicar, porque su origen está en lo más profundo del alma. Carl Jung lo entendía. Cuando no escuchas tu interior, cuando traicionas tu verdad para agradar a otros, cuando callas lo que te quema, por dentro, tu cuerpo comienza a hablar por ti, porque el alma cuando no es escuchada grita, y grita a través del cuerpo. Personas que agradan a todos suelen sufrir de ansiedad crónica, dolores musculares, migrañas, gastritis, insomnio, agotamiento permanente. Pero no es una cuestión médica aislada, es el reflejo de una desconexión interna. El cuerpo no sabe mentir. Si estás viviendo en incoherencia, si todos los días haces cosas que van en contra de tu deseo profundo, si te abandonas a ti mismo para complacer a otros, tu cuerpo lo manifestará, no como castigo, sino como llamado de atención. Jung afirmaba que el inconsciente siempre encuentra formas de expresarse. Si tú no lo haces conscientemente, él lo hará por ti, y muchas veces de la manera más dolorosa. Eso que llamas estrés quizás es frustración reprimida. Eso que sientes como cansancio tal vez sea el peso de una vida que no te pertenece. Esa falta de energía puede ser una señal de que ya no puedes sostener más la máscara que llevas puesta. Cada vez que haces algo por obligación y no por convicción, el cuerpo lo registra. Cada vez que te fuerzas a sonreír cuando quieres llorar, el cuerpo lo guarda. Cada vez que aguantas para no molestar, cedes para evitar conflicto, aceptas para no ser rechazado. Tu cuerpo toma nota, y un día colapsa, porque nadie puede vivir en desconexión consigo mismo sin pagar un precio. Y ese precio, la mayoría de las veces, lo cobra la salud. Lo que no se expresa con palabras, se expresa con síntomas. Lo que no se sana en el alma, se transforma en carga física, a veces en forma de tensión constante, a veces en dolores sin causa aparente, a veces incluso en enfermedades más serias, pero el origen es siempre el mismo, la desconexión con tu verdad. No estás enfermo por lo que haces, estás enfermo por lo que no dices, por lo que reprimes, por vivir para los demás y olvidarte de ti. Muchas personas buscan sanar el cuerpo sin mirar el alma. Cambian la dieta, hacen ejercicio, toman vitaminas, visitan médicos, pero ignoran la raíz emocional. Ignoran que muchas veces la solución no está en el exterior, sino en un cambio profundo de vida, en dejar de complacer, en decir lo que duele, en poner límites, en reconocer que vivir desde la herida te está matando lentamente. Tu cuerpo te ama tanto que prefiere enfermarse antes que permitir que sigas desconectado. Cada síntoma es un mensaje, una súplica, una señal. ¿La estás escuchando? ¿O solo la estás callando con medicamentos? Jung diría que el cuerpo es el último recurso del alma para ser escuchada. Cuando ya no puedes mentirte, cuando ya no puedes seguir fingiendo, el cuerpo habla. Y no deja de hablar hasta que lo escuchas. Sanar no siempre es cómodo. A veces implica cambiar de entorno. A veces alejarte de personas que amas, pero que te drenan. A veces tomar decisiones radicales. Pero nada de eso se compara con el peso de vivir una vida que no es tuya. Escucha a tu cuerpo. Escucha su lenguaje. Él no te quiere castigar, te quiere despertar. El camino de vuelta comienza ahí, en el momento en que dejas de apagar señales y empiezas a prestar atención. Cuando decides honrar tu alma, incluso si eso significa decepcionar a otros. Porque la salud verdadera no es solo la ausencia de enfermedad, es la presencia de autenticidad, y solo puedes ser auténtico cuando dejas de vivir para agradar. El peligro de ser siempre el bonito. Hay una trampa muy peligrosa que se disfraza de virtud. Ser siempre el bueno, el amable, el que no se enoja, el que nunca dice que no. En una sociedad que premia la apariencia de bondad, muchos han caído en el error de pensar que ser siempre correcto
es sinónimo de ser espiritual, maduro o sabio. Pero Carl Jung lo dejó claro. Quien reprime su sombra bajo la máscara de la bondad no se ha transformado, solo se ha encadenado. Porque ser el bueno no significa ser auténtico. Muchas veces es solo una estrategia de supervivencia, una forma disfrazada de miedo, una renuncia sistemática al yo real. El que siempre agrada rara vez pone límites, cede cuando no quiere, acepta lo que le incomoda y se silencia para evitar conflictos. Pero esa sumisión emocional tiene consecuencias graves, porque al no poner límites te conviertes en un blanco fácil. Atraes personas que no te respetan, que te utilizan, que toman sin dar, que cruzan líneas sin pedir permiso. Te conviertes en presa para manipuladores, narcisistas, controladores. Y eso no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad salir de ahí. Ser siempre el bueno es ignorar tu propio valor. Es vivir como si tu paz fuera menos importante que la comodidad de los demás. Y eso, con el tiempo, destruye. Porque ningún alma soporta vivir reprimida sin romperse. Hay una rabia que se acumula, una tristeza que se traga, un resentimiento que crece. Y llega el día en que todo eso explota. A veces en silencio, a veces con violencia, pero siempre con dolor. Jung explicaba que dentro de cada persona hay una sombra, una parte reprimida, olvidada, no aceptada. La sombra contiene todo lo que fuiste obligado a esconder para ser aceptado. Tu rabia, tus deseos, tu voz. Y si no haces las paces con esa sombra, ella dominará tu vida desde lo inconsciente. Porque lo que no se integra se convierte en tu verdugo. Muchos de los que viven para agradar tienen una sombra gigante, pero como han aprendido a negarla, la proyectan en otros. Juzgan a quienes se atreven a ser firmes, a poner límites, a decir no. Los llaman egoístas, pero en el fondo es envidia disfrazada, envidia de quienes se permiten ser reales. Ser bueno no es ser débil, ser compasivo no es ser sumiso. La verdadera bondad nace de la fuerza, no del miedo. Es más valiente quien dice su verdad con amor que quien se calla por temor al rechazo. Y es más espiritual quien pone un límite con firmeza que quien se deja abusar en nombre del amor. Porque el amor no se mide por cuánto aguantas, se mide por cuánto te amas a ti mismo mientras amas a los demás. Ser siempre el bueno es vivir con el alma doblada. Es caminar por el mundo pidiendo permiso para existir. Y eso no es virtud, eso es autoabandono. La verdadera sanación ocurre cuando te permites ser completo. Cuando no solo aceptas tu luz, sino también tu oscuridad. Cuando puedes decir, sí, tengo límites. Sí, tengo días malos. Sí, tengo derecho a decir no. Y aún así soy digno de amor. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tú, que siempre tratas de ser perfecto, necesitas mirar tu oscuridad con amor. Necesitas abrazar tu sombra. Solo entonces dejarás de actuar por miedo. Solo entonces tu bondad será verdadera, porque nacerá de tu centro, no de tu herida. Hoy puede ser el día en que dejes de ser solo el bueno y comiences a ser real. El mundo no necesita más personas agradables, necesita más personas auténticas, y tú, en tu autenticidad, eres más poderoso de lo que te han hecho creer. El camino de regreso a ti mismo. Llegará un momento, si no, ha llegado ya, en el que no podrás seguir fingiendo. Un instante silencioso, en medio de una rutina vacía o una conversación incómoda, en el que sentirás una punzada en el alma. No sabrás explicarlo con palabras, pero será claro. Te perdiste de ti mismo. Has vivido tanto tiempo complaciendo, cediendo, adaptándote, que olvidaste cómo era sentirte pleno, verdadero, alineado contigo. Y aunque hayas acumulado relaciones, logros, sonrisas ajenas, por dentro sientes un hueco. No falta gente, falta tú. Y esa ausencia interna es el precio más alto de todos. Carl Jung lo entendía mejor que nadie.
El viaje más difícil no es hacia afuera, sino hacia adentro. Volver a ti mismo no es solo una decisión, es una revolución, porque implica desobedecer todo lo que aprendiste a hacer para sobrevivir. Implica decir basta al personaje que construiste. Implica decepcionar a otros para dejar de decepcionarte a ti. Pero es el único camino que vale la pena. Recuperarte no es volver a ser quien eras antes de agradar a todos. Es convertirte, por fin, en quien siempre fuiste, debajo de todas las máscaras. Y para eso, primero tienes que soltar. Soltar el miedo a ser malinterpretado, soltar la necesidad de aprobación, soltar el personaje del fuerte, del simpático, del que nunca molesta. Porque ese personaje quizás te salvó cuando eras niño, pero hoy te está matando como adulto. El primer paso es el silencio. Jung decía que el alma necesita silencio para hablar. Y en un mundo lleno de ruido y distracción, sentarte contigo mismo puede ser aterrador. Porque en ese espacio sin aplausos ni expectativas, te enfrentas a tu verdad, a lo que realmente sientes, a lo que duele, a lo que has evitado por años. Pero también ahí, en ese silencio incómodo, aparece tu guía interna, esa voz que habías callado por tanto tiempo. Esa intuición que siempre estuvo contigo, pero que habías dejado de escuchar. Después viene el reconocimiento, mirarte con compasión, entender que lo hiciste lo mejor que pudiste, que agradar fue tu forma de buscar amor, que no fuiste débil, fuiste humano, y ahora, que sabes más, puedes hacer diferente, no con culpa, sino con coraje, porque regresar a ti es un acto de valentía, es tener el valor de ser mal visto para hacer bien contigo, es atreverte a hacer lo que amas, aunque no encaje, es decir no aunque tiemble la voz, es quedarte solo si es necesario, pero no volver a estar vacío acompañado. Este camino no es lineal. Habrá recaídas, momentos en los que volverás a querer agradar, a veces por hábito, a veces por miedo, pero cada vez será más evidente cuándo te estás traicionando. Y con el tiempo, te será imposible hacerlo, porque la paz de ser tú no tiene comparación, porque cuando vives desde tu centro, desde tu verdad, el cuerpo se alivia, el alma se expande y el mundo comienza a cambiar. Jung hablaba de la individuación como el proceso sagrado de volver a uno mismo, y eso no se logra leyendo libros ni buscando respuestas afuera. Se logra caminando hacia adentro, enfrentando tus sombras, abrazando tu historia, honrando tu esencia. Y cuando lo haces, todo cambia. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte, más real, más tú. Así que hoy te invito a algo simple pero poderoso. Haz algo por ti. Algo que no sea para agradar, ni para encajar, ni para cumplir. Algo que te devuelva un pedazo de alma. Quizás decir una verdad pendiente, quizás descansar sin culpa, quizás escribir lo que callas. Cualquier cosa que te acerque a ti, vale. Porque regresar a ti no es egoísmo, es justicia, es sanación, es libertad y sobre todo es el comienzo de una vida donde ya no necesitas aplausos, porque ya tienes tu propio respeto.